Muchísimas gracias, Aida. Bueno, vamos a continuar, señora. ¿Alguna vez a usted le ha surgido la inquietud de conocer cuáles son sus orígenes? ¿Quiénes fueron sus padres? Tal vez los conozca bien. Algunos no conocen a sus abuelos, a sus bisabuelos menos, tatarabuelos. Total, ahí ya se pierde la mayor parte de las personas, sus raíces, su origen, de dónde viene todo eso que somos. Tal vez, si le escarbáramos, descubriríamos cosas que, sin necesidad de tener que ir a ver vidas pasadas, con las vidas de nuestros antepasados, podríamos darnos una muy buena idea de por qué somos como somos. Claudia está con nosotros, nuestra psicóloga de cabecera, Claudia Esparza. Ella nos va a ayudar a entender para qué sirve el árbol genealógico de una persona, de qué manera nos puede mejorar la vida actual. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días a todos. Y bueno, sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante, por qué consideramos importante hacer nuestro árbol genealógico. Sobre todo, fíjate que para las personas que de alguna manera ya están en un proceso terapéutico, creo que es de mayor funcionalidad, ¿verdad? Le pueden sacar mayor provecho porque pueden trabajar muchas cosas directamente con su terapeuta, ¿no? Pero para quienes no quiere decir que no sea importante que no lo hagan. ¿Por qué es importante? Porque desde el primer momento, o sea, en que nacemos, desde que tenemos vida, ese grupo al que pertenecemos es el grupo más, o sea, hay grupos muy importantes, como es la familia, las personas que de alguna manera, de manera voluntaria agregamos, como las amistades, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo más importante es saber y reconocer de dónde me ha sido dada la vida, ¿no? Como tú dijiste, a lo mejor llegamos hasta los abuelos y de ahí para atrás no sabemos y a veces hasta ni siquiera conocemos a los abuelos. Y mucha gente se preguntará, bueno, si nunca lo conocí, pues, o sea, ¿cómo le hago? Hay personas que dicen, no, pues es que no me hizo falta, o sea, nunca lo tuve y no me hizo falta. Ni no tuve papá o no tuve mamá, pero tuve un padrastro, tuve una madrastra, o nada más tuve mamá y papá nunca me hizo falta. Entonces, nosotros, bueno, lo que siempre les decimos dentro de la terapia es, si tu papá biológico no estuvo presente o mamá biológica no estuvo presente, sí te hizo falta. O sea, a lo mejor no te das cuenta ahorita y no sabes en qué te está afectando, ¿no? Pero bueno, lo más importante es hacer la línea directa. Papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, después de los tatarabuelos creo que siguen les llaman chosnos, algo así, y bueno, de ahí ya, no hay mucha información exactamente de los nombres correctos que se les debe de dar, ¿no? Pero es importante, siempre hay alguien que sabe algo, ¿sí? Es cuestión de ponernos realmente a indagar. Y si uno ya está listo y está preparado para saber más de la familia, créanme que la información tarde que temprano llega, por quien menos se imaginan o se lo esperan. Pero sí es importante estar abiertos hacia ese descubrimiento de dónde vengo y de quién es mi sistema familiar. Si nos ponemos realmente a hacer una lista de hombres, de esto de manera visual, ¿no? Una fila de hombres y de mujeres, nos daríamos cuenta que es interminable esta fila y esos son nuestros antepasados. ¿Por qué? Pues porque cada individuo tuvo a su papá y a su mamá, obviamente, ¿no? Entonces, todas esas personas que estuvieron atrás de nosotros en esa línea directa son muy importantes. ¿Por qué? Porque con una sola que no hubiese estado en ese momento ahí, tú y yo no existiríamos y no estaríamos en este momento aquí, ¿estás de acuerdo? Hay una herencia genética, obviamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo que sí son importantes para lo que somos ahora, nuestra existencia, pero el cómo somos ahora, ¿de qué manera? Esa es la parte que a mí me gustaría mucho entender, Claudia. ¿De qué manera puede servirme el hecho de conocer a mi tatarabuela o a mi tatarabuelo para mejorar mi vida actualmente? En la medida en que tenemos la posibilidad de conocer las historias de nuestros antepasados, podemos darnos cuenta de cuáles son
las situaciones, las cosas que de alguna manera estamos repitiendo en esta vida. Podemos encontrar una infinidad de temas en un sistema familiar y es importante detectarlos, como cuáles. Fíjate, desde las muertes trágicas, las enfermedades, los abusos sexuales, las violaciones, la pérdida material de todo, las pérdidas de las herencias, si algún miembro tuvo una tendencia homosexual, si hubo algún hijo que se regaló, que se dio en adopción, o hay miembros que son adoptados, las personas encarceladas, suicidios, homicidios, asesinatos. ¿Qué más te puedo decir? Híjole, hay una infinidad de temas muy interesantes. Adicciones, por supuesto, alcoholismo, drogadicción, eso es muy común, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve? Porque en la medida en que yo conozco esas historias y sé que esos temas están presentes en mi sistema familiar, puedo entender mejor todo ahora sí que todo el movimiento del sistema y entenderme a mí sobre todo y saber qué es lo que estoy repitiendo. Y habrá temas que a lo mejor no tienen nada que ver conmigo y no los estoy repitiendo y qué bueno. Habrá que ver cómo le has hecho para ser quien eres y lo que estás haciendo hoy en día. La conciencia del sistema familiar es de mucho peso. O sea, lo que más pesa es la pertenencia. Entonces, un hijo, un niño, lo más importante para el niño es ese vínculo con papá y con mamá. No importa si la relación funciona o no funciona o qué pase en esa familia, sino que el niño va a estar ahí vinculado, es papá y es mamá, punto, ¿verdad? Y desde ese punto de vista nadie tiene derecho a quitarle un hijo a una persona, ¿sí? Porque uno es el que juzga, pero para el niño es su papá y es su mamá y es muy importante. Claro, exactamente. Entonces, como te digo, lo que más pesa es la pertenencia al sistema familiar. Le llamamos la conciencia, la buena conciencia del sistema. Y el hecho de decir buena conciencia no se refiere a que todo lo que sucede en el sistema familiar sea positivo, sea saludable. No necesariamente. Podemos ver un sistema familiar donde se repitieron muchas historias, por ejemplo, de alcoholismo, mucho alcoholismo. Entonces, lo que sucede aquí es que hay sistemas en donde la mayoría de los miembros, de una manera inconsciente, por esa necesidad de pertenecer al sistema, o se van a volver alcohólicos o van a casarse con una persona alcohólica, ¿verdad? Etcétera. Hay muchas situaciones. Entonces, en la medida en que nos damos cuenta, en que hacemos consciente todo esto, es como podemos desafanarnos y como podemos ahora sí que liberarnos y cambiar la historia. Y entonces eso significa salir de la buena conciencia. Por el simple hecho de conocerla, por el simple hecho de descubrir que así era en tu familia. Y mira, yo no quisiera sonar como abogado del diablo, Claudia, no, la verdad, pero es importante para mí entender en qué difiere, de qué manera impacta una terapia el irte por este caminito que se antoja largo, a irte por el caminito corto de voy a descubrir que en mi familia había muchos alcohólicos jugadores. Entonces, si yo desde el principio descubro que ser alcohólico y jugador no es bueno para mi vida, ¿para qué me voy a dar una vuelta tan larga en averiguar si mi familia era o no? Si yo reconozco desde ahorita que no es bueno para mi familia, para mi vida actual, pues empiezo a ponerle... Sí, hacer algo diferente. Tienes razón. Sin embargo, vuelvo a repetir lo mismo, es tan fuerte esta pertenencia, no necesariamente a lo mejor voy a repetir el alcoholismo, pero hay otro tipo de conductas o hay otro tipo de adicciones, ¿verdad? De tendencias que no nos damos cuenta, como a lo mejor la tendencia de ser adicto al trabajo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, no es tan señalado como el ser drogadicto o el ser alcohólico. Entonces, estoy de acuerdo contigo.
tal vez de una manera consciente yo decido que no voy a ser alcohólico porque ya vi todo el desastre en mi familia y no quiero ser igual. Sin embargo, habría que ver cómo estás viviendo y qué sí estás haciendo y de qué manera te estás, de alguna manera estás siendo leal con algún comportamiento a tu sistema familiar. O sea, Porque mira, la herencia es genética y es de manera también energética y es tan fuerte ese lazo, o sea, inconscientemente hay tanto amor en el sistema familiar de una manera inconsciente que siempre se quiere permanecer en él. Entonces, puede ser, fíjate, puede ser que a lo mejor en ese sistema familiar donde hay mucho alcoholismo, terminaron solos porque pues por malas relaciones, obviamente sabemos que es difícil tener una buena relación de pareja con un alcohólico. Entonces a lo mejor muchas personas del sistema permanecieron al final de su vida solos. ¿Y qué tal y qué pasa si a lo mejor, como tú dices en ese ejemplo, yo decido no ser alcohólico, pero al final de mi vida termino solo? Y de esa manera estoy siendo leal al sistema. ¿Sí me explico? Por eso es importante hacer conciencia y conocer todos estos temas para poder trabajarlos en conciencia y entonces, ahora sí que escribir de cero otra historia. ¿Sí me explico? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que en algunas ocasiones me da la impresión de que es que la psicología así es, ¿no, Claudia? De repente tiene algunas teorías y de repente propone otras nuevas. Sí. Y algunas le dan una vuelta más larga al asunto, otras empiezan a proponer aproximaciones más directas y concretas. Lo que sí creo yo es que para todos los individuos no funciona lo mismo. Hay para quienes, como en las cuestiones del espíritu y del alma, los estímulos difieren y las reacciones también. Sí. Entonces, para algunas personas puede resultar muy poderoso el descubrir toda su herencia, todo su bagaje cultural y moral en su árbol genealógico, como para empujarlo a tomar con mayor decisión cambios en su vida. Y para otros, Sí. a lo mejor es más pragmático decir, no, pues, ¿para qué quiero yo saber Mira, si mi abuelito era o no? Pero Yo sí, no quiero serlo. sí, sin embargo, es algo que no podemos negar, porque es nuestra herencia. Sí. Es nuestra herencia. Entonces, sí, como tú lo dices, hay diversas teorías, diversas técnicas, diversas terapias que no nos funcionan todos, ¿verdad? A todos de la misma manera. Sin embargo, habría que probar este modelo, habría que probarlo realmente Para ver si te funciona, claro, claro para ver que si te sí, funciona. claro. Yo estoy segura que es muy importante porque no podemos desaparecerlo, porque es lo que somos, es nuestra herencia. Y me queda clarísimo, Claudia, es impresionante los ejercicios y ejemplos, estudios científicos que se han hecho con gemelos idénticos, univitelinos, que son separados del momento de nacimiento. Ahí son clones, literalmente. No hay mejor ejemplo de ver este ejercicio en donde jamás estuvieron en la misma círculo, atmósfera, ni siquiera en el mismo país, y tienen rasgos cuando se conocen, cuando tú los ves o se encuentran por alguna razón, tienen rasgos muy parecidos en cuanto a conductas, actuaciones, preferencias. Así es que la programación genética de la memoria celular, no me cabe duda que en la familia es poderosa. Sí, así es. Muy, muy poderosa. Claudia, agradezco mucho tu visita. Están muy buenos estos temas, nada más que el tiempo es muy breve. El próximo viernes le continuamos. Sí, me parece Claro perfecto. que sí. Por lo pronto, da nuestros números de contacto, si eres tan gentil. Sí, así es. Pueden llamarme al 664-281-2350. Pueden encontrarme a través de Facebook como psicóloga Claudia Esparza. Muchísimas gracias, Claudia Esparza, con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Regresamos después de la pausa. Recuerde, todavía tenemos... ¿quieren que se los recuerde el acertijo? ¿O después del corte comercial? Bueno, después del corte comercial. Volvemos con él.